En este capítulo 18 vamos a ver o hablar de los fonemas fricativos sordos S, Z, F y X. Más o menos es un repaso de lo que ya hemos visto con esos fonemas. Ustedes van a aprender algo nuevo con los alófonos de la S. Y aquí un video que representa esos sonidos, siempre de ese sitio que se llama Sounds of Speech. Ustedes lo pueden ver en su tiempo libre. Así que el fonema S es igual a la pronunciación de español, perdón, de inglés. Y lo que hay que recordar es que hay 3 letras que pueden representar ese fonema en Latinoamérica. La S, tipo en escuela, sola, soñar. Y la C, seguida siempre por E, tipo cena, o seguida por I, cine. Tengo otro ejemplo de bicicleta. Y ese sonido también está representado ortográficamente con la Z, zapatos, capaz y zócalo. Se puede ver aquí, es diferente en lo que vamos a ver con el dialecto peninsular. Repasando la regla ortográfica que se aplica aquí, recuerda que la C siempre representa ese sonido S delante de las vocales I y E, y también la Z se usa en lugar de la C en cualquier posición. Hay que recordar también que los cambios en la ortografía en palabras ilustran esta convención como comience, comienza y comienzo. ¿Por qué he puesto esos ejemplos aquí? Porque si yo mantengo una C aquí, tipo en comenzar, comenzar tiene Z-A-R. Nosotros queremos mantener este sonido sordo, comenzar, comienzo, y por eso hay que cambiar la Z en la conjugación de la tercera persona singular y plural a una C. Si no, no se pronuncia bien o no se le deletrea bien, igualmente con ese ejemplo. Ustedes pueden ver en ese resumen de esas consonantes, las consonantes en modo de articulación fricativo, sordo, labio dental F, interdental y también dialectal, feta, esa alveolar S y la velar X. Siempre con son las consonantes fricativas. En esa actividad lo que tienen que hacer es simplemente transcribir las palabras siguiendo esas reglas que hemos visto, siempre con la variación latinoamericana para esa actividad. En otra actividad van a usar la variación española. Aquí tengo la pronunciación de todas las palabras. Voy a transcribir las primeras con ustedes. Situación, hay que transcribir con situa. Y recuerda, aquí la S se convierte en O, en la S. Cervezas, esa es la variación latinoamericana. Con esta actividad tenemos que utilizar ese S. Déjame usar mi ser y tenemos que incluir esos símbolos nuevos. Y recuerda que aquí la Z se convierta en S. Okay. Pueden continuar con esa actividad. Al final ustedes pueden comprobar tus respuestas con la clave que se encuentra al final de ese documento.
Lo importante aquí es entender que hay una diferencia entre las dos lenguas, inglés y español, y por eso a veces presenta o frecuentemente presenta problemas con los anglohablantes. Se puede ver las reglas de uso en inglés de la S, pero lo que me interesa a mí es presentar la distribución del fonema de S en español. Se puede ver aquí que la S tiene dos variantes, o sea, dos alófanos, según el ambiente en que se encuentra la S. Se puede ver aquí su, zapatos, gatos y casa son todos sordas, pero en esas palabras la S se convierte en una consonante sonora. Mismo, estoy exagerando un poco ese sonido, pero en el habla veloz se crea ese Z sonora. Mismo, Israel, isla. ¿Y qué pasa? Lo que lo tengo explicado aquí es que hay una asimilación de la S cuando se encuentra antes de una consonante sonora. Cuando la S sorda, siempre es sorda, se encuentra antes de una consonante sonora, se convierte en una consonante sonora. Así que M es sonora, R es sonora y L es sonora. Así que esas letras afectan la S. Y lo tengo todo explicado en esa situación. Tipo mismo, la M sonora afecta a la S y lo convierte en una S sonora. Pero no en esa palabra, Mistral. La S no es, la T no es sonora, o sea, es sorda, así que la S aquí se queda como una sorda, Mistral. Igualmente en buenos días, la D es sonora y por eso ese S se convierte en sonora, pero no en buenas tardes. La D aquí es sorda, perdón, la T aquí es sorda y por eso esa S se queda como sorda. Y eso es un ejemplo de la asimilación regresiva. La asimilación regresiva es el fonema por el cual un sonido cambia de un modo que resulta ser más semejante a un sonido que le sigue. Eso es lo que acabamos de ver con mismo. Y aquí hay la presentación de la distribución del fonema S. Ese S, fonema S, se convierte en sonora cuando se encuentra ante una consonante sonora. Y la S se queda como sorda en cualquier otro contexto. Y tengo aquí un ojo porque es importante recordar que esa asimilación solamente pasa cuando la S se encuentra a final de sílaba, nunca cuando se encuentra a inicio de sílaba. Y por eso tenemos ese ejemplo, aunque la U es sonora, no afecta a la S, no es los huevos, sino es los huevos, porque la S se encuentra a principio de la sílaba y no a final, como se puede ver en desde o isla o Israel. Aquí pues hay la aplicación de esa nueva regla en esa transcripción. Hay que recordar o ver siempre dónde se encuentra la S y si la consonante que le sigue es sonora o sorda. Aquí en el número 1, en escuela, la C es
sorda, por eso la S se queda como sorda. Igualmente con espuma, es sorda. Pero que tenemos aquí con la G. G es una consonante sonora, por eso hay que convertir ese S también en sonora. No se olviden de utilizar todos los símbolos que han aprendido hasta ahora. La expirante y la R simple. Podemos ver también aquí otro ejemplo. La N es sonora, así que la S se convierte también en sonora. Asno. Después es más fácil escuchar el audio de donde estoy leyendo todas esas palabras, hacer la transcripción y luego practicar esa pronunciación. Les digo que ustedes ya naturalmente van a producir esa sonorización. Es algo natural y no tienen que enfocarte demasiado para poder producir ese sonido. La práctica C también hay una aplicación de esas reglas nuevas, sino con frases enteras en vez de palabras. La parte más importante para ayudarles con su pronunciación es la invasión del inglés. Hay que recordar que el anglohablante, ustedes tienen que acostumbrarse a esa forma de asimilación y evitar la tendencia de usar el alófono Z, especialmente después de una vocal o entre voces, entre vocales, como se hace en español, en inglés. Por ejemplo, se dice dientes en vez de dientes, casas en vez de casas, resistir en vez de resistir. Voy a hablar más de eso aquí. Hay que tener cuidado con los cognados, especialmente cuando la palabra en inglés produce una S sonora, o sea, la Z, mientras en español no se hace. Por ejemplo, la palabra en inglés es musical. Hay que recordar que en español es siempre musical. Voy a corregir esa acentuación. Y no musical, que es un error bastante común entre los anglohablantes. En inglés es invisible, pero en español es invisible y no invisible. Es en inglés miserable, perdón, eso es español. En inglés miserable, pero en español miserable y no miserable. También cuidado con los cognados en donde la S en inglés produce el sonido j o sh. He puesto unos símbolos nuevos que ustedes van a ver en el capítulo 19. En español debería ser siempre la S sorda. En inglés es television, television. En español debería ser televisión y no televisión. Confusion, pero en español confusión y no confusión. Otro con la sh es provincial, pero en español es provincial. Artificial, español debería ser artificial. Y aquí hay una práctica oral para ayudarles a tener cuidado con
esos cognados en donde se puede representar un problema. Tengo el audio aquí que representa la pronunciación correcta siempre con la S sorda en el cognado español. Otro fonema que es la Z de la variación regional peninsular, que es la Z. La Z se representa siempre con la Z o la C seguido por la E o la C seguida por la I. Y por eso es Beth. Mientras en latinoamericano, como hemos visto, es bes. Cerrar en vez de cerrar en Latinoamérica. Gracias en Latinoamérica es gracias. Y aquí en la práctica E se encuentran esas mismas palabras que hicieron en la práctica A, en donde tenían que transcribir las palabras con la variación latinoamericana. Aquí necesitan transcribir las palabras con la variación peninsular con la Z. Así que como tengo en el ejemplo, ustedes van a transcribir zapatos. Igualmente con todas esas palabras, cuidado con la C, eso es situación, cervezas, confianza, circunstancias. Recuerda que esas S se quedan como fricativas alveolares sordas. El fonema F es un repaso de lo que vieron anteriormente. Fonema F solamente tiene un alófono o una pronunciación. Y la X también solamente tiene una pronunciación, un variante que es la J. Lo que tienen que recordar es que la J se representa ortográficamente con la J, jamón, J, jaula, jinete, jefe y juego, o la G seguida por E o I, gigante, gente, surgir, recoger, gitano. Y en muy pocos casos pues se puede representar con la X, pero en palabras indígenas náhuatl. México, Texas, Oaxaca. Así que es un repaso aquí de lo que acaban de hacer en otro capítulo. Un más práctico oral con la J. De unas descripciones fonéticas. Eso es una cosa importante que ustedes tienen que empezar a hacer. En vez de decir F, necesitan empezar a hablar fonéticamente con esas reglas que hemos visto en la clase, diciendo F, ese alófono se define como un la fricativa, labio dental, sorda. Y más práctico oral y transcripciones con esas oraciones. Si tú hablas un español peninsular, puedes ahora concentrarte también en ese fonema Z, pero no pueden empezar a intercambiar el uso de la Z del dialecto peninsular y la S en el dialecto latinoamericano. Necesitan ya empezar a distinguir entre esos dos usos. Y ahí termina esa presentación.